A dar comienzo. Lo primero, muy buenas tardes a todos y daros las gracias por estar aquí, aunque aún algunos vais entrando. Nos presentamos para los que no nos conozcáis, aunque veo muchos nombres conocidos de la sesión anterior. Bueno, mi nombre es Andrea Calderón, yo soy la secretaria científica de la SEDCA, que es la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. A su vez, soy dietista nutricionista y profesora de la Universidad Europea de Madrid de Nutrición. Y por si me imagino que la gran mayoría estuvisteis en el webinar que hicimos el miércoles pasado, pero por si acaso, si no, os introduzco muy brevemente, que la semana pasada estuvimos hablando en la charla acerca de la dieta vegana de la teoría a la mesa. Fue un webinar más teórico y hoy venimos a traer el carácter práctico o el cómo llevar a la práctica esa dieta vegana. Entonces, para la parte de hoy voy a contar con tres colaboradoras que van a dar el taller conmigo y que son Lucía Rodríguez, Edna Reyes y Sara Valle. Ellas son pregraduadas en Nutrición Humana Dietética, son colaboradoras de la SEDCA y también de nuestra fundación, de la Fundación Alimentación Saludable, y están desde la Universidad Complutense de Madrid. Como esta parte es más práctica, cada una se ha ido enfocando en algunos de los aspectos, pues en los que más tiene dominados o los que más se centra, y vamos a hacer la ponencia dividida en 4 partes. Y luego, igual que la vez anterior, tendremos turno de preguntas que se puede alargar todo lo que haga falta. Pues la otra vez estuvimos media hora o más de preguntas, pues todo lo que queráis. Así que nada, si os parece, voy a compartir mi pantalla y así podemos empezar. Bien, perfecto. Bueno, pues como lo que os comentaba, la idea de hoy es hablar de la parte práctica de cómo llevar esa dieta vegana a la mesa. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues es que la teoría está muy bien, todos, de hecho estuvimos viendo muchísimos estudios científicos la semana pasada, estuvimos viendo si podía o no haber deficiencias nutricionales en la dieta, el cómo los artículos que había más actualizados y demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que luego llega la pregunta de siempre, que es ¿y cómo llevo yo esto a la práctica? Porque no es nada fácil, o cómo relleno, cómo planifico yo un menú semanal, ya sea para mí como persona vegana o vegetariana, como si sois un profesional sanitario que queréis dar consejo nutricional, ¿no? Desde cualquier perspectiva siempre surgen las mismas dudas. Qué difícil es, y sobre todo en la dieta vegana, que es la que ya es exenta de todo alimento de origen animal. Y como tenemos la costumbre de que nuestras comidas, nuestras cenas siempre llevan carne, pescado, huevo, con lo que sea, pues con hidrato de carbono, con ensaladas, con verduras, no sabemos cómo rellenar ese espacio. Entonces, nuestro objetivo de hoy es mostraros que es fácil, si sabes cómo, y por supuesto, si conoces ciertos productos veganos, si sabes distinguir entre procesados veganos saludables y los que no lo son. Así que vamos a dividir la ponencia en estas 3 partes que iremos desarrollando para ir solventando todas esas dudas. Y al final ya digo que todo lo que surja lo iremos comentando también. La semana pasada el taller que dimos fue este que os muestro aquí en pantalla, de ingestas recomendadas y deficiencias nutricionales. Y simplemente en una pincelada, porque por supuesto no voy a volver a contarlo, sino que ya lo tenemos grabado y ahora os muestro el link para acceder a la ponencia de la semana pasada, que además veo que hay algunos que lo estáis preguntando, no os preocupéis que lo tenemos grabado en YouTube. Os doy ahora el enlace y lo tenemos en nuestro canal. Bueno, en resumen, la semana pasada terminamos concluyendo que la dieta vegana puede cubrir el 100% de los nutrientes si la dieta está bien planificada. Para la que en muchos casos cierto es que hace falta la figura del dietista nutricionista, que sobre todo en el principio, en el proceso de transición, nos ayude en esa etapa, que es la práctica que vamos a ver hoy. Y comentamos que no hay un mayor riesgo de deficiencias nutricionales, de esos nutrientes tan controvertidos como ese calcio sin lácteos, el hierro sin carnes, qué hacemos con el omega 3 sin pescado azul, mitos habituales que ya digo que como estuvimos viendo no voy a repetir hoy, pero que lo tenéis grabado. La única vitamina que sí o sí había que suplementar y que siempre incidimos en lo mismo es la vitamina B12, que no podemos obtenerla mediante alimentos de origen vegetal y en todos los casos, ya sea vegano o vegetariano, hay que suplementar. Bien, pues dicho esto, quien quiera acceder a la charla de la semana pasada tiene que entrar en nuestro canal de la SEDCA en YouTube. Ahí os he dejado el link, pero como no se puede clicar directamente entrando al canal,
vais a encontrarlo como el último directo grabado. Y dicho esto, pasamos a la práctica de hoy. Cómo planificar un menú vegano completo y saludable y además de la forma más fácil posible. Hemos traído la forma más sencilla, más para el día a día, para que realmente podamos demostrar que es fácil de verdad. Dicho esto, si siempre hablamos de que para llevar una alimentación saludable y planificar los menús de una semana es fundamental una buena organización, es decir, una buena compra que asegure una buena despensa y en consecuencia un buen menú, pues en el caso de una dieta vegana todavía tenemos que tener un poco más de cuidado o hacer más hincapié, puesto que si no, a la mínima nos podemos encontrar sin alternativas saludables para comer. Entonces siempre tenemos que partir de la base de una buena compra, para la cual ahora os voy a mostrar un ejemplo de lista de la compra adaptado a persona vegana. Igual que la semana pasada, nos vamos a poner en la parte más complicada, que es el veganismo. Luego puede estar la opción vegetariana, que incluya huevos, lácteos o ambos a la vez, que dentro de, pues facilita este proceso un poco más. Muy bien, pues empezamos entonces, como en toda alimentación saludable, vegana o no, con la compra. Dentro de estos básicos de la compra, no difieren tanto de una dieta omnívora, quitando una serie de alimentos que son para los cuales os vamos a dar alternativas hoy. Siempre tendremos que tener verduras y hortalizas, ya pueden ser frescas, congeladas, en conserva, alternativas rápidas para tener siempre a mano, fruta, por supuesto, para cumplir nuestras 2 o 3 raciones de fruta al día recomendadas, legumbre, que como veremos ahora, en este caso va a ser un fundamental de la despensa de una persona vegana, porque va a ser la principal fuente de proteína, tal y como vimos la semana pasada. Entonces, aquí es muy buena alternativa tener siempre legumbre en seco, legumbre en conserva, legumbre congelada, preparados de legumbre, saludables, que ahora mostraremos ejemplos, para tener a mano alternativas muy rápidas que siempre nos salven de una cena cuando llegamos cansados, de un tupper o de la vida pues tan ajetreada que en general llevamos, ¿no? Frutos secos, opciones crudo y tostado, es decir, no fritos o con sal. Voy a poner directamente todos, tubérculos, soja y derivados, que la soja también está dentro del grupo de la legumbre, pero la hemos diferenciado porque aquí hay muchísimas alternativas que después mi compañera Lucía nos va a explicar con más detalle el cómo prepararlas, el cómo utilizarlas, como tofu, tempeh, soja texturizada. Luego, otras opciones veganas saludables que también habrá que tener en cuenta en la despensa, como seitán, corn, que no importa si no conocéis alguna o no la habéis cocinado nunca, aunque os suene, porque es el objetivo de hoy. Semillas, que muy importante vimos la semana pasada, que eran fundamentales, sobre todo chía y lino, para cubrir el omega 3 dentro de una dieta vegana en la que no vamos a tener pescado azul. Y luego otras opciones, bebidas vegetales sin azúcar, yogures veganos también sin azúcar. Podemos optar por harinas o cereales 100% integrales, entre los cuales en este caso podría ser especialmente interesante tener harinas a base de legumbres y de frutos secos, no solamente a base de cereales, para enriquecer con proteína y con nutrientes de interés preparaciones en las que empleemos harina, para las cuales también os vamos a dar algunas ideas de recetas hoy. Sobre todo con la harina de garbanzos, que es una de los clásicos en dieta vegana y además de las que más están ahora de moda. Y luego huevos y lácteos sin azúcar en caso de que la persona los consuma. Y pues chocolate negro, cacao, café, infusiones, aceite de oliva a base de nuestra dieta mediterránea. Todo eso no cambia. ¿Qué tendríamos que reducir o evitar en la compra? Pues nada muy diferente a una dieta omnívora, galletas, bollerías, refrescos, etcétera, etcétera. Pero aquí sí que haría un especial hincapié a el siguiente apartado que va a comentar mi compañera Edna, en el que vamos a analizar productos veganos del supermercado para mostrar el cómo tenemos que tener muchísimo cuidado con los productos procesados y leer siempre esa lista de ingredientes. Entonces, aquí siempre destacar la importancia de precocinados veganos y procesados veganos. La gran mayoría de ellos son no recomendables para el día a día. Sí que hay opciones buenas, pero hay que aprender a distinguirlas y es lo que Edna os va a enseñar. Dicho esto, si yo ya tengo una compra saludable, me va a facilitar muchísimo la vida para poder planificar un menú vegano saludable y ya no va a ser tan difícil tener esas ideas. Para esto tenemos el famoso modelo del plato único saludable o la herramienta del plato saludable, que seguro que todos conocéis o suena, ya sea como profesionales o porque lo habéis visto en las redes sociales, en Instagram o lo que sea. Este que os muestro aquí es el de la Fundación Alimentación Saludable, que es nuestra fundación, y es el que utilizamos para todo tipo de población.
pero hoy lo vamos a llevar a opciones o a ideas veganas. Por recordar en una pincelada muy rápida, este modelo propone que un tercio más o menos del plato o medio plato sean verduras y hortalizas, lo cual no cambia en una dieta vegana, no tienen por qué tomar mayor ni menor proporción de verdura y hortaliza, la misma, medio plato, un tercio del plato, en todas las alternativas que queramos, cocinada, ensalada, cuanta más variedad, pues mejor. Luego tenemos un tercio del plato que son los carbohidratos, que aquí tampoco cambia nada con respecto a una dieta omnívora, porque aquí estamos con los cereales integrales, tenemos las patatas, los tubérculos, la legumbre, igual. Y el apartado complicado, el que da más quebradero de cabeza, que es la parte de la proteína, ese tercio del plato en forma de proteína. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues aquí tenemos distintas alternativas. Tenemos la legumbre como principal fuente de proteína, tenemos derivados de la legumbre, que son muchos de los que vamos a conocer hoy, que yo creo que os van a dar muchas ideas y ayuda para, aunque seáis o no veganos, animaros a probarlos y a cocinarlos, como tofu, tempe, soja, etcétera. Tenemos otras alternativas como judías verdes, guisantes, que son también altos en proteína y aunque como son verdes, la población los suele asociar a verdura, realmente con ellos estamos metiendo una ración de proteína también en esa comida o en esa cena interesante y de buena calidad. Y también tenemos fuentes de proteína minoritarias. Por ejemplo, los cereales, aunque tengan menor proporción de proteína que el resto, también aportan proteína que suma, que al final del día no es despreciable. Los frutos secos, las semillas, que obviamente se comen en menor cantidad, por tanto, la cantidad final que van a aportar es menor, pero que son ingredientes minoritarios que van a hacer mucho peso y que son importantísimos en la dieta vegana. Y diréis, vale, genial, pero si tengo que pensar 7 comidas y 7 cenas con esas ideas de proteína que me has dicho, a mí se me queda corto, ¿no? No tengo opción o no veo cómo poder hacerlo. Pues para ello también os hemos traído un ejemplo de menú semanal y os vamos a mostrar cómo lo hemos diseñado para que también os sirva para vosotros. Antes de nada, deciros que os he dejado aquí una infografía de fuentes de proteína vegetal y cantidad aproximada por 100 gramos, para que, tal y como estuvimos hablando también la semana pasada, recordaros que no es despreciable la cantidad de proteína que tienen los alimentos vegetales. Y de hecho, la legumbre la hemos puesto cuando se consume normalmente ya cocida, pues la hemos puesto en formato cocido, es decir, ya hinchada en agua, en que la cantidad total de proteína es menor que en seco, para que hablemos con los términos más reales posibles. Pues como veis, los frutos secos, las semillas, algunos cereales, por ejemplo la avena integral, no son para nada despreciables su aporte en proteína. Solamente hay que combinarlos de manera adecuada en ese huequecito del plato de comidas y cenas que comentábamos. Y entonces, ¿cómo hacemos para ver una frecuencia de consumo semanal recomendada? ¿Cómo hago yo para repartir, saber que cubro bien mis nutrientes? ¿Cuánto tengo que comer de cada cosa de la que estamos hablando? Pues muy sencillo. Respecto a la fruta, 2-3 raciones de fruta al día. Respecto a las verduras y hortalizas, en cada comida y cada cena sería lo óptimo. Respecto a las legumbres, aquí aumentaremos su consumo para compensar la falta de otros alimentos proteicos animales. En este caso, podríamos incluir entre 3-4 raciones de legumbre como tal a la semana, más cantidad si queremos, más derivado de legumbre como esas hojas y sus derivados, que no tienen un tope, que podemos consumirlos de manera diaria con total seguridad y aportando muchísimos nutrientes de interés. El puñadito de frutos secos puede ser todos los días. Las semillas, cereales integrales, tubérculos igual, pueden ser todos los días. Aquí no hay una cantidad, una frecuencia exacta recomendada porque depende de cada uno, de su tipo de dieta, de su actividad física y demás. Y opcionalmente, huevos o lácteos de calidad, siempre que la persona sea vegetariana y quiera consumirlos. Pues igual, los puede incluir varias veces por semana o a diario un poco según la elección de cada uno. Pues con estas pautas vamos a planificar ese menú semanal. Yo las primeras veces, y esto también lo hago con mis pacientes en la consulta, intento ayudarles, intento empezar a diseñarlo con ellos para que vean que es fácil y que van a poder hacerlo perfectamente. Entonces solemos coger un papel y boli a sucio y nos ponemos a hacerlo juntos, aunque yo luego, por supuesto, lo modifico, lo cambio y demás. Entonces yo recomiendo que todo el mundo hiciese lo mismo, coge un papel en sucio, coge su planilla y empieza a rellenar. Vamos a hablar de momento solo de comidas y cenas. Pues, ¿qué hemos dicho? Que en cada comida y cada cena tiene que haber verdura y hortaliza.
que algún día será una opción más elaborada, igual que otro día a lo mejor me abro un bote de conservas de verduras o unas verduras congeladas o me cojo unos espárragos y un tomate. O sea, que no significa una preparación muy elaborada cada día. Y con eso relleno mi parte de comidas y cenas de cada día. Y ahora vamos a incluir la difícil, la que nos come más la cabeza, la proteína. Pues aquí os pongo un ejemplo de hablando directamente de grupos de alimentos, no de platos, en los que podemos ver cómo repartir todos los alimentos que os he dicho en comidas y cenas. Pues veis las legumbres, veis derivados de legumbre, veis que siempre que pongo huevo y lácteos los pongo con una segunda opción por si la persona es vegana. Pues aquí os muestro un ejemplo cualquiera entre 1000 combinaciones diferentes, que además nos da juego para recetas de todo tipo, de verano, de invierno, sin ningún problema. Venga, pues vamos a transformarlo en platos de verdad, para que veáis que es rico, que no es repetitivo y que no nos tenemos por qué cansar. Pues fijaros, por ejemplo, en el lunes y en el martes, al mediodía. El lunes hay verdura con legumbre, el martes verdura con tofu. Pues guiso de lentejas con verdura y patata, un clásico. Y el martes para ese tofu, pues una ensalada de hortalizas con tofu marinado en salsa de soja. Las recetas y el cómo hacerlo lo van a contar luego mis compañeras. Y así poco a poco hago el esquema semanal. Como os muestro aquí, un ejemplo cualquiera entre miles. Si echáis un vistazo muy rápido, luego os lo compartiré, no nos vamos a parar ahora más, veis que hay alternativas variadas, platos fríos, platos calientes, más ligeros, más densos, y que no se repite ni un solo plato. Que una persona vegana no se alimenta a base de tofu, como muchas veces me dicen, de quiero pasar al veganismo, pero es que me veo todo el día con el tofu y los garbanzos. Bueno, pues hay garbanzos una vez en toda la semana y hay tofu dos. El resto hay alternativas diferentes y totalmente distintas para que la persona no se canse, abarque todos los nutrientes necesarios. Luego ya digo que os lo compartiré por si alguien quiere el ejemplo, junto con las recetas que os demos, que también os las vamos a enviar después del taller. Y con esto es que estamos cumpliendo el plato saludable. Yo no voy a entrar en recetas porque lo van a hacer mis compañeras, pero algunos de los platos que os acabo de mostrar aquí en la planilla, quería enseñároslo para que veáis que lo cubre todo. Un día se había puesto verduras con un cereal integral, pasta integral, con una proteína, la soja texturizada. Un ejemplo. Otro día, pues unas albóndigas de soja texturizada con verduras. Pues otra alternativa. Y parece carne, pero de verdad que no lo es, que es con soja texturizada. Otro día, súper simple. Llego a casa cansado, pues una ensalada con tofu marinado con salsa de soja. Veis que son fotos que no son nada profesionales. Son algunas de mi día a día o incluso que han compartido conmigo mis pacientes para mostrarme lo fácil que les iba resultando, ¿no? Pues luego ahora mis compañeras os darán ejemplos, pero para que veáis algunas ideas de las que os vamos a compartir. Y con esto tenemos comidas y cenas de toda una semana, pudiendo tener así una dieta variada y equilibrada. Pero ahora llega otra duda, que es qué hago entre horas, mis desayunos y mis snacks. Aquí yo creo que en mi opinión se tiene bastante más fácil porque hay muchas alternativas vegetales entre horas, con lo cual no se complica mucho. Pero para que sigamos viendo el ejemplo de la forma más clara, también os hemos traído alguna idea. Es que entre horas es tan simple como que tenemos que aprovechar a rellenar con esos alimentos que van a aportar los nutrientes que hablábamos la semana pasada que tanto miedo daban en una dieta vegana. Y simplemente introduciendo fruta y frutos secos, semillas, cereales 100% integrales y huevos o lácteos, si tomáis, si no, con eso y combinándolo bien e incluyéndolo de forma diaria, estamos incluyendo esos nutrientes que más miedo dan y que vamos a aprovechar estos huecos entre horas para llegar al 100% de esas ingestas recomendadas. Y os hablo en concreto del calcio. Aquí tenemos muchas fuentes interesantes de calcio, frutos secos, semillas, que vamos a incluir entre horas para subir la cantidad diaria de calcio ingerida. Tenemos el omega 3 en esas semillas, que ahora hablaremos de cómo consumirlas de la forma más óptima. Tenemos ese plus de proteína que vamos a incorporar en fuentes minoritarias, pero que van a tener repercusión en esta dieta vegana. Además de, bueno, fibra, vitaminas del grupo B, C, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, es fácil. Un par de ejemplos para que lo veamos con una forma más contextualizada y veamos todavía más claro todo esto. Pues fijaros, la semana pasada estuvimos ya comentando las alternativas a los lácteos que normalmente se sustituían por bebidas vegetales. No porque sean el sustitutivo en cuanto a nutrientes lácteos vegetales. Ya dijimos que no tienen que ver, pero que normalmente estas bebidas vegetales, de hecho cada vez más,
se venden enriquecidas en calcio y en vitamina D, con lo cual en ese nutriente que nos interesa tanto, que es el calcio, es equiparable totalmente a un lácteo. Y os ponía este ejemplo que os he traído de nuevo a modo recordatorio de cómo una bebida de soja sin azúcar añadido, con calcio y vitamina D, tiene la misma cantidad de calcio que un vaso de leche normal de vaca y además es exactamente igual de absorbible, porque ya comentamos que igual de importante es cuánto tiene a cuánto se absorbe. Pues lo mismo sucedería con una bebida vegetal o con un yogur vegetal sin azúcar añadido, como el yogur de soja que luego os mostrará Edna. Entonces, con esas entrehoras, simplemente con estas versiones de bebidas o yogures vegetales, una cucharadita de semillas y unos frutos secos, que no tiene que ser el 100% de los días, pero sí de manera habitual, estamos cubriendo entre horas ese plus, ese empujón al calcio diario tan importante que se necesita para subir lo que se pueda aportar en una comida o en una cena vegana. Y luego, ese omega 3, que era el otro que teníamos también en el punto de mira y que quizá no se incluyen tanto estos alimentos en comidas o cenas veganas, recordar que hablamos de la importancia de frutos secos y semillas, sobre todo chía y lino, para incorporar omega 3 en la dieta vegana. Pues entre horas o en desayuno tenemos el momento perfecto. Simplemente con un puñadito de frutos secos al día y una cucharadita sopera habitualmente de semillas, cubrimos el ácido alfa-linolénico, que es el ácido graso esencial omega 3 vegano o vegetal. Y para ello me gustaría recordaros la importancia de estas tres semillas, chía y lino por su omega 3 y sésamo, en concreto el negro más que el dorado, por su gran aporte en calcio. Y aquí también es súper importante destacar que las semillas, para que sean biodisponibles y no sea tal cual entran, salen, tenemos que buscar alternativas para aprovecharlas mejor. Para lo cual os hemos facilitado esta infografía, que en resumen lo que dicen es que las semillas hay que consumirlas molidas o trituradas previamente, con un molinillo, con un mortero, por ejemplo, o haciendo una pasta de semillas, característico del tahini, que es la pasta de semillas de sésamo que se emplea en el hummus, o dejándolas previamente en remojo para que se hidraten, hinchen su tamaño y sean más fácilmente masticables y absorbibles. Por ejemplo, el pudín de chía que tan de moda está ahora. Molidas o trituradas en forma de un pudín de chía, por ejemplo, en una bebida vegetal, en un yogur vegetal, un zumo, como queramos. Por ejemplo, aquí os dejo alguna alternativa de un pudín de chía con fruta cortada, fácil y rápido. Para hidratarlas tipo pudding, lo importante en las semillas es que se dejen unas cuantas horas, al menos 4 o 5 horas, siempre pudiendo hacerse desde la noche anterior o desde el día anterior. Por ejemplo, la noche anterior lo dejas en la nevera, en el yogur, la leche, la bebida vegetal, lo que quieras, y por la mañana las tienes. Lo dejas por la mañana para la tarde o las preparas directamente para un par de días. 2 o 3 días duran perfectamente en la nevera. Y así pues tenemos muchas alternativas veganas. Aquí os dejo ejemplos que luego os compartiré, de diferentes tipos, variadas, que pueden ser opciones que no aburran, que lo importante sobre todo yo creo que es eso, que se vea que no tienen por qué aburrir. Pero siempre, eso sí, destacando la importancia de que la vitamina B12 se tiene que suplementar de todas las maneras. Sé que siempre insisto mucho en esto, pero me he encontrado muchos casos complicados por no suplementarse a largo plazo con consecuencias graves. Entonces siempre me interesa, aunque ya lo hablamos con mucho más detalle la semana pasada, destacar la suplementación en B12, que lo hagamos como lo hagamos, dieta perfecta, va a haber que incorporarla en todos los casos. Y dicho esta primera parte, vamos a una parte más práctica todavía. Primero tengo aquí a mi compañera Edna, que lo que va a hacer es poner a examen una serie de productos procesados del súper veganos que se han puesto tan de moda para ayudaros a cómo detectar buenos procesados y ultraprocesados veganos a reducir. Y después mis otras dos compañeras os darán ya ideas para hacer nosotros en casa y para atrevernos a probar esos productos que muchas veces tenemos tan cruzados. Pues nada, Edna, cuando tú quieras. Espero que con esta primera introducción, en lugar de asustaros, ¿no?, hayamos demostrado que es sencillito, pero ahora lo vamos a demostrar mucho más con ideas estupendas que os van a dar mis compañeras. Y que seáis veganos o no, de verdad que yo os invito a que probéis, que es importante. Nada, Edna, te dejo el paso.
Pues genial. Bien, como comentaba mi compañera Andrea, vamos a aprender a cómo identificar un procesado vegano pues poco saludable y así pues llegar a poder realizar nuestras compras desde la conciencia y con pues nuestro criterio propio. En primer lugar, los ingredientes mayoritarios generalmente en este tipo de productos menos saludables suelen ser, pues, por ejemplo, las harinas refinadas, como por ejemplo la harina de trigo, y también otros ingredientes como por ejemplo grasas refinadas como el aceite de girasol, el aceite de colza, el aceite de palma o el aceite de palmiste, entre otros muchísimos más. Y por lo general, como bien comentaba, suelen ser los ingredientes que están en primer o en segundo lugar en esta lista de ingredientes, es decir, suelen ser los ingredientes que están en mayor cantidad en estos productos. Otra de las cosas que también podríamos tener en cuenta y que pues, puede ser uno de los grandes errores de este tipo de productos, es que pues, se les suele añadir bastante cantidad de sal, algo que suele realizarse, pues, aparte de por una finalidad de pues, una mayor conservación del producto, pues también para agregar un poco más de palatabilidad a este tipo de productos. También otra de las grandes pistas para detectar este tipo de productos menos interesantes podría ser pues, observar la cantidad de ingredientes que posee esa lista de ingredientes, que normalmente suele ser bastante larga. Entonces, en resumen, ¿cuáles pueden ser las pistas principales para detectar un producto pues, vegano poco interesante? Pues que posea harinas refinadas, por tanto de baja calidad, grasas también de baja calidad, como por ejemplo las que comentaba anteriormente, y también demasiados ingredientes entre los cuales suelen situarse pues aditivos como estabilizantes y otros conservantes. Entonces, vamos también a comentar algunos procesados también vegetarianos o veganos que sí que son interesantes para consumir en nuestro día a día. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de tofu bastante interesante como puede ser el tofu con frutos secos. Nos situamos en la lista de ingredientes que suele situarse, pues bueno, en la parte posterior del producto y nos damos cuenta de que el primer ingrediente que se encuentra en el producto es el tofu, en un 86,5%, es decir, prácticamente todo el producto es a base de esta materia prima vegetal tan interesante. Además, el resto de su composición prácticamente es a base de esos frutos secos que se nombran en la parte anterior, como pueden ser los cacahuetes, las avellanas o el sésamo y algún otro aditivo más, pero nada significativo. Por tanto, podríamos darle el aprobado a este producto, pues es bastante interesante a nivel nutricional. También otro producto bastante interesante sería el tempe de garbanzo. ¿Por qué podríamos considerar este producto muy saludable? Pues porque también si nos situamos ante la lista de ingredientes nos damos cuenta de que en un 93,7%, es decir, prácticamente todo el producto está compuesto a base de esta legumbre, con una cantidad muy reducida de otros ingredientes. Y ya, pues por último, tenemos este yogur vegetal natural, yogur de soja, que también nos damos cuenta de que es una opción excelente, pues el 99,5% de este producto es a base de zumo de soja. Y bueno, otra cosa bastante interesante de este yogur es que no tiene azúcares añadidos como suele ocurrir con otros yogures vegetales que, bueno, por tanto no serían tan interesantes a nivel nutricional. Y ahora, bueno, voy a comentar algunos ultraprocesados que no son pues tan nutritivos como los que comentaba anteriormente. Obviamente no hay que demonizarlos, pero bueno, no son tan interesantes para consumir al menos a diario. Esta sería, pues, por ejemplo, la versión no tan saludable del yogur natural que comentaba antes. ¿Por qué? Pues porque a base, o sea, aparte de esa bebida de soja que comentaba, pues también tiene otros ingredientes que no son tan interesantes como, por ejemplo, el azúcar añadido, almidones modificados, aromas, entre otros. Uno de los grandes productos que suele ser bastante demandado es el embutido de todo tipo de clases vegetariano, tanto en forma de mortadelas, salchichones y otros tipos. Este me llamó bastante la atención porque si nos damos también en cuenta de esa lista de ingredientes tan poco interesante, observamos que el segundo ingrediente en mayor cantidad sería el aceite de colza y el tercero pues la fécula de trigo. Por tanto, estaríamos ante dos ingredientes bastante pobres a nivel nutricional. Por tanto, no sería una opción adecuada pues para consumir a diario.
Lo mismo suele ocurrir con otros sustitutos proteicos cárnicos, como pueden ser albóndigas o como podrían ser estas hamburguesas, que también pues tienen esos ingredientes que tampoco nos interesan a nivel nutricional y que en muchas ocasiones se suelen utilizar como sustitutos de esa fuente proteica animal, y caemos en el error de consumir este tipo de productos a diario creyendo que van a ser excelentes fuentes proteicas cuando en ocasiones no lo son tanto. También otro producto que me llamó bastante la atención fueron estos palitos de pescado veganos que en su apariencia al final podemos llegar a considerar que pueden llegar a ser quizás relativamente más saludables que otro tipo de fritos, cuando la realidad es que también tienen los mismos ingredientes que comentaba anteriormente, como pueden ser esa harina de trigo o esos aceites vegetales poco interesantes que, bueno, no nos van a aportar gran cosa a nivel nutricional. Y también el queso vegano sería un producto pues bastante demandado entre los sustitutos de productos de origen animal y claro, obviamente para conseguir pues consumir un producto, bueno, un queso vegano interesante a nivel nutricional, lo ideal sería utilizar pues grasas de buena calidad y no grasas refinadas como las que podríamos encontrar en este producto, además de otros ingredientes como también el almidón modificado, maltodextrinas, e incluso pues otros aditivos que, bueno, no son tan interesantes para nuestra salud. También las salchichas veganas, estas en concreto, podemos también apreciar en su lista que al final prácticamente todo el producto es aceite de girasol, es grasa de mala calidad. Y en cuanto a proteínas, solo posee un 6%, que es una cantidad bastante inapreciable. Lo mismo sucedería con este tipo de procesados, como ocurría con los palitos de pescado veganos, que al final podemos llegar a considerar que son productos un poco más saludables que los convencionales de origen animal, y pues debemos ser conscientes de que no lo son. Por ejemplo, en este caso, podemos llegar a considerar también que pueden llegar a ser una fuente proteica interesante, y la realidad es que de proteínas solo posee un 3,1%, algo pues también bastante insignificante. Y bueno, ahora mi compañera Lucía también procederá a comentar algunos productos veganos también saludables y sobre todo, lo más interesante, pues cómo prepararlos para así pues darle más vidilla a nuestra dieta vegana y no quedarnos con ese concepto tan anticuado de que puede llegar a ser aburrida una dieta vegana. Bueno, buenas tardes a todos. Os voy a presentar ahora en un segundito lo que ha dicho mi compañera Edna. Y vamos a ello. Bueno, ahora las soluciones. ¿Qué hacemos con esos productos veganos saludables y cómo los vamos a preparar? Esta parte, mi parte, va a ser más dinámica, más cercana, para que veamos que no es tan complicado llevar todo esto a la práctica y llevarlo a la mesa. Antes que nada, vamos a recordar la cantidad de proteína por cada 100 gramos que tienen estas opciones vegetales. Aquí podemos ver, por ejemplo, la espirulina, que es un suplemento y, como pues su nombre indica, va a suplir esa falta proteica, y vamos a ver que es la que más cantidad por 100 gramos tiene de proteína, con unos 57. Pero por otro lado, lo que nos interesa, la soja, las lentejas, los diferentes tipos de legumbres, vemos que son todas con más de 20 gramos por 100 gramos. Y nosotros siempre recomendamos que una dosis de proteína estupenda es cualquiera que tenga por encima de 15 gramos por 100 gramos de producto. Y aquí podemos ver frutos secos como los cacahuetes con 25 gramos, garbanzos 19, el seitán también, la quinoa, que es un pseudo cereal, tiene un poco menos, pero aún así es una opción bastante interesante, la avena y las nueces. Luego vamos a hablar de los derivados de la soja. Vamos a empezar por el tofu, que se realiza con sales, sobre todo potásicas y cálcicas, y más bien con las cálcicas. Esto que hace que, al ser un derivado de la soja ya de por sí tiene bastante calcio, y si encima lo hacemos con sales cálcicas, este aporte de calcio incrementa un montón. Vemos que son 12-13 gramos de proteínas por 100 gramos, no tiene un alto contenido calórico, por así decirlo, y volvemos a las grasas omega 3 y omega 6. Es una fuente
estupenda. Y el calcio, como hemos dicho. Aquí vemos principales fuentes de calcio. Vemos resaltado en rojo el tofu con 205 miligramos por 100 gramos, que si nosotros pensamos una fuente de calcio, lo primero que se nos viene a la cabeza son los lácteos, la leche, el yogur, los quesos. Y si es verdad que el queso fresco tiene una cantidad súper importante de calcio, comparando la leche y los quesos más curados, el tofu gana. Luego también tener en cuenta las sardinas, aunque este webinar está ambientado pues, a ese veganismo, pero bueno, tenerlo en cuenta también que es una fuente súper importante para los omnívoros. Y luego otras opciones como bebida de soja, semillas, de nuevo los frutos secos, vemos las almendras con 285 miligramos, lentejas y demás. Hay una cosa a tener en cuenta aquí, que los alimentos ricos en calcio, como pueden ser las espinacas o las acelgas, también suelen tener un alto contenido en oxalatos y esto hace que el calcio no sea tan biodisponible, por lo tanto hay que tener cuidado con esto. Y aquí presentamos diferentes maneras de cocinar el tofu: salteado, que vemos que tiene buena pinta, frito, ahumado, aunque sí es verdad que he escuchado muchísimo de que la gente dice el tofu, ¿para qué lo voy a comer? No me sabe a nada. Pues es que no sabes cocinarlo, desde mi más humilde perdón. Y es que, por ejemplo, podemos usar ingredientes como siempre hemos usado en los sofritos, como la cebolla, los pimientos. Eso genera un olor y un sabor intenso que le podemos poner al tofu, y también las especias. No nos vamos a quedar en simplemente un vuelta y vuelta porque no tenemos imaginación. Revuelto también lo podemos encontrar, al horno, a la plancha, en ensalada o incluso en postres, que esto se está implementando ahora mucho en algunos restaurantes, que lo he visto, y el mousse de tofu yo, sinceramente, lo recomiendo muchísimo. Ahora pasamos a la soja texturizada. La soja texturizada viene de las habas de la propia soja, pero que luego desgrasamos. No me voy a meter aquí en muchos tecnicismos, pero se hace un proceso se extrae el aceite para conseguir ese material sólido que luego convertiremos en harina por un proceso de extrusión. Texturizamos esa harina con temperaturas altas, con presión y demás hasta conseguir esa textura seca y dura. Y luego, importante, antes del consumo hay que hidratarlo. Esto es como cualquier legumbre que encontramos a granel o encontramos seca, la tenemos que hidratar previamente al consumo. Y la apariencia que vamos a tener es muy similar a la carne picada. ¿Qué quiero decir con esto? Que las recetas que vamos a realizar, donde nosotros pongamos carne picada, ahí podemos poner soja texturizada perfectamente. Y aquí vemos en este gráfico la información nutricional por 100 gramos, que vemos la proteína de nuevo 50 gramos por 100, mitad de proteína. Una fuente también bastante interesante de hidratos de carbono y sobre todo de fibra con ese 8,8. Y si es verdad que es más alto en caloría, en contenido calórico respecto al tofu, pero que esto no asuste. También lo podemos encontrar de manera fina y de manera gruesa, como vemos ahí en las imágenes. Soja texturizada, así lo podemos ver en grano fino, así se comercializa y vemos en el etiquetado que es 100% soja texturizada, y aunque hay que tener cuidado porque se manipula también donde hay frutos secos y demás en caso de que haya alguna alergia o intolerancia. Aquí en el modo de uso nos vuelvo a decir que hay que hidratarlo previamente, no nos olvidemos de eso, y como podemos ver ahí, como sustituto de la carne. 50 gramos de proteína, mitad de proteína. Quédense con esto porque es una fuente estupenda. Aquí vemos pasta. Pensamos carne picada, pasamos a soja texturizada, la ponemos en la pasta o bien la moldeamos para hacerla en forma de hamburguesa o albóndigas, que por ejemplo es aquí la receta que traigo y que probé hacer no hace mucho y de verdad que buenísimo. Albóndigas de soja texturizada con tomate es una opción ideal para meter en el menú que hemos hablado anteriormente. Ahora vamos a hablar del Eura o de la Eura para los políglotas. Yo lo he escuchado de todas las maneras posibles y se realiza, como no, a partir de la soja texturizada, pero la extrusión en este caso va a ser húmeda y no hay que hidratarla previamente al consumo. Es más, puede consumirse tal cual.
y es una fuente de proteína muy buena, también de fibras, es baja en ácidos grasos saturados y suele venir estos productos fortificados con vitamina B12, que sabemos que siempre pues hay que suplementar, y también viene fortificado en hierro. Aquí vemos la información nutricional por 100 gramos también, unas 136 calorías, no es muy alto, grasas es bajito, hidratos de carbono lo mismo, y vemos que las proteínas son casi unos 20 gramos. Curry, lasaña, he probado las dos, se hacen súper sencillas y queda buenísimo. O a lo mejor es que yo también soy demasiado buena de boca, también os digo. Luego, a la naranja, incluso con la paella. Es lo que he dicho antes. Tenemos carne, hay que sustituirla. Pues con todo esto, como si fuera la carne. En todas las recetas que se nos venga a la cabeza se puede hacer. Y el tempe, esto es algo interesante porque el tempe es originario de Indonesia y se crea a partir de una fermentación natural de la soja, el solito. Y se nos presenta así en forma de pastel. Vemos aquí de nuevo la información nutricional por 100 gramos, 208 calorías, es bastante rico en agua, casi 20 gramos de proteína de nuevo, y la grasa y los hidratos están ahí más o menos a la par. De nuevo, marinado con verduras, a la plancha. Hay 1001 maneras de hacer esto, incluso los he visto en quesos. Y por último, otra receta con el tempe, moldeamos igual y hacemos una hamburguesa, en este caso con cereales, como si fuese una crispy chicken, entre comillas. Y también la he hecho y también buenísima. Y aquí le doy paso a mi otra compañera. Bueno, pues yo ahora voy a hablar de los derivados de las legumbres. Voy a empezar por donde lo ha dejado mi compañera, que es el tempé. El tempé, pues yo voy a hablaros del tempé de legumbres, que se puede hacer con garbanzos, con guisantes, con alubias, con lentejas. La información nutricional dependerá de la legumbre con la que se haga. Y yo aquí, por ejemplo, os he traído un ejemplo de tempé de garbanzos que tiene 12 gramos de proteína y es una manera pues de variar un poco y que el tempé no sea siempre de soja. El proceso por el que se hace es igual, se hace con las legumbres cocidas o en remojos fermentadas por el hongo Rhizopus oligosporus, y os traigo aquí otras formas de comerlo. Por ejemplo, marinado y al horno en rodajas finas, que esto hace que tenga una textura similar al bacon, frito en rodajas finas, simulando patatas fritas, por ejemplo, añadido a guisos, o también se puede hacer paté de tempé para pues untarlo en tostadas o lo que os guste. Ahora voy a hablar del falafel, que es un producto típico de Oriente Medio. Está hecho con una pasta de legumbres especiadas. El más común es el falafel de garbanzos, aunque también lo podemos encontrar de lentejas. El falafel tiene aproximadamente, si es de garbanzos, unos 13 gramos de proteína. Lo malo es que también suele tener más grasas que otros productos proteicos veganos y muchas veces es debido a que se fríe. Pero, por ejemplo, si lo hacemos nosotros en casa, pues podemos hacerlo al horno y así disminuiríamos las grasas. El falafel tiene 50 miligramos de calcio y 3,42 gramos de hierro, más que la carne, por ejemplo, más que 100 gramos de carne. Ahora os voy a enseñar formas de prepararlo, que normalmente se suele comer en forma de albóndigas o como hamburguesas y lo podemos echar, por ejemplo, en bocadillos o en ensaladas. La verdad que es bastante socorrido en este sentido. Ahora os voy a hablar de otros productos proteicos veganos que no vienen ni de la soja ni de las legumbres. El primero es el seitán, que consiste en
Bueno, es un producto que está hecho a partir de harina de trigo y agua, el cual se somete a un proceso de lavado hasta eliminar el almidón de tal forma que solo quede la proteína del gluten con el agua, que forma una masa que se somete a una cocción y da una textura muy similar a la carne. El seitán no es apto para celíacos porque es sobre todo gluten, entonces con esto sí que hay que tener cuidado. El seitán se parece mucho a la carne en la textura y también en la información nutricional porque tiene bastante proteína, 24 gramos por cada 100 gramos, es bastante más bajo en grasas que la carne y de hidratos de carbono también tiene muy poquitos. Es una opción bastante recomendable a no ser que seas celíaco o intolerante al gluten. Tiene 5,2 miligramos de hierro, que es bastante más de lo que tiene un filete de ternera, bueno, 100 gramos de un filete de ternera, y 142 miligramos de calcio, que también es bastante más de lo que tiene la leche, bueno, 100 gramos de leche de vaca. El seitán lo podemos comer de muchas formas, ahora os voy a enseñar algunas. Por ejemplo, podemos comer seitán a la plancha. Seitán pues lo podemos hacer como haríamos, por ejemplo, el solomillo en una salsa. Yo he traído aquí una salsa de champiñones, pero puede ser cualquier otra salsa que os guste. También se puede comer rebozado, al horno o se puede comer también estofado o en guisos. Ahora voy a hablar del quorn, que esto es un producto que es menos famoso que el resto o menos conocido, sobre todo aquí en España, porque en Inglaterra, en Irlanda, en Holanda es bastante más conocido. Es una micoproteína que surge a partir de la fermentación que produce un hongo, que es el Fusarium venenatum, de productos ricos en hidratos de carbono que los convierte en una masa de proteínas. Esta masa de proteínas es bastante interesante a nivel nutricional porque posee todos los aminoácidos y en una cantidad adecuada. También es una proteína con muy buena digestibilidad, lo cual es bastante interesante. Por ejemplo, yo os he traído aquí pues una etiqueta de un producto de quorn que tiene 15 gramos de proteínas. El quorn lo podemos encontrar de varias formas y normalmente viene ya procesado haciendo productos que simulan la carne. Hay que tener cuidado porque no todos los productos de quorn son aptos para vegetarianos estrictos, ya que algunos llevan huevo. También he de decir que el quorn ya lo podemos encontrar algunas veces con el nombre de micoproteína, porque el quorn es una marca registrada, pero ya caducó la patente. Aunque lo más normal es encontrar quorn, cuesta bastante encontrar otros productos. Os traigo aquí algunas formas de presentación del quorn, como son la carne picada, por ejemplo, en forma de nuggets, en forma de pechuga de pollo o en forma de hamburguesas. Como os digo, estos productos suelen venir procesados, entonces hay que fijarse bien en la etiqueta porque hay algunos pues, que no son del todo recomendables. Yo recomiendo buscar los más simples posible. Ahora voy a hablar de sustituir productos de origen animal, pero no tanto mirando la parte de la proteína, sino un poco la parte o bien sensorial o la parte del gusto, porque muchas veces pues la gente se hace vegana o vegetariana por motivos éticos, pero eso no quiere decir pues que no te guste la carne o que no te gusten otros productos de origen animal. Un producto, por ejemplo, que a la gente le encanta y se queja mucho cuando empieza a ser vegetariano o vegano estricto es el queso. Entonces yo aquí os traigo, por ejemplo, una receta de cómo hacer un queso ricota de anacardos, que es bastante sencilla. Se utilizarían 100 gramos de anacardos crudos, agua, levadura, zumo de limón y una pizca de sal. Esta receta, por ejemplo, tiene 15 gramos de proteínas, que es bastante similar a lo que tendría un queso ricota normal. 37 miligramos de calcio, que bueno, un queso posiblemente tenga bastante más calcio, pero oye, este queso pues tiene un aporte adecuado. También tiene magnesio y zinc. Y lo podemos utilizar pues por ejemplo para untar en tostadas o para comerlos como más nos guste. Esto al final
evita que caigamos pues, en tomar ultraprocesados como los que ha comentado antes mi compañera Edna. Aquí os traigo otro queso vegano, este estaría hecho de tempeh y de anacardos. Es un poco más complicado de hacer, pero bueno, tampoco es algo muy difícil. También, sobre todo, os quiero comentar que estos quesos tienen un sabor bastante fuerte y por eso combinan muy bien con frutas y mermeladas. Aquí os traigo la receta, pero bueno, no os la voy a leer, que ya habrá un curso luego donde estarán las recetas. Ahora os traigo aquí una sobrasada vegana que es bastante sencillita, con ingredientes de calidad, pues podemos hacer pues una sobrasada muy parecida a la sobrasada normal y es súper simple de hacer. Aquí veis pues que el aspecto es muy parecido. También otro problema es que cuando eres vegetariano pues no puedes comer pescado, porque siempre se habla de sustitutivos de la carne, pero ¿qué ocurre con el pescado? Pues bueno, aquí os traigo unas ideas. La primera idea sería pues unas anchoas veganas que están hechas a base de calabacín, de tamario, salsa de soja que sirve para dar sabor y el color, de aceite de lino que es muy interesante porque es alto en omega 3 y así compensamos pues el omega 3 del pescado. También llevan alga nori, que sobre todo da ese sabor a mar, a pescado, que es lo que buscamos pues, en una receta que viene a imitar el pescado. También os traigo boquerones veganos que también están hechos con calabacín y con una vinagreta. Y nada, también son bastante fáciles de hacer. También llevan alga nori para dar ese sabor a mar. Y bueno, pues es una opción. Aquí os traigo unas albóndigas veganas con tomate, pues para evitar tomar los ultraprocesados que venden muchas veces en los supermercados, que nos pensamos que son sanos por ser veganos y para nada, pues podemos hacer nosotros nuestras propias albóndigas con soja texturizada, con huevos si somos vegetarianos, y si somos vegetarianos estrictos o veganos, pues podemos utilizar semillas de lino hidratadas para sustituir el huevo. Y bueno, también os traigo un ejemplo de mayonesa en la que sustituimos el huevo por bebida de soja sin azúcar. Es bastante simple de hacer y la verdad que está muy bien, porque que seas vegano pues no quiere decir que no te guste la mayonesa. Entonces aquí tienes un ejemplo bastante facilito. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sara. Y muchísimas gracias a todas vosotras por todas las aportaciones que nos habéis hecho. La verdad que yo creo que es fundamental que siempre que hablemos de dieta vegana, como estuvimos la semana pasada, hablando de toda la parte teórica y demás, pues que también ayudemos a llevarlo a la práctica, porque si no nos quedamos estancados, pero el cómo llevamos eso a la mesa. Bueno, pues era un poco el objetivo que queríamos transmitiros hoy aquí. Voy a compartiros un segundito, perdonad, mi pantalla. Vale, perfecto. Bien. Dicho esto, me gustaría informaros de, bueno, que como os comenté la semana pasada, todo esto lo estamos haciendo con un claro objetivo. Y es que no planteamos ni que la dieta vegana sea mejor ni peor alternativa que una dieta omnívora o que incluya productos o alimentos animales. Simplemente queremos que, si es un enfoque dietético que cada vez está creciendo más, cada vez hay más personas interesadas en ser vegano, vegetariano, reducir consumo de animales, pues que estemos aquí o para ayudaros a vosotros de manera personal o como profesionales de la salud, transmitiros como dietistas nutricionistas que somos opciones alternativas para ayudar también a vuestros pacientes. Aquí, de todas maneras, como a partir de ahora, desde la SEDCA y la Fundación Alimentación Saludable, vamos a ir compartiendo habitualmente material y contenidos que tengan que ver con dieta vegana, recetas y demás, os recuerdo por aquí nuestro Instagram, nuestra web, la web de la SEDCA y de su fundación, y también la página de Facebook para que nos sigáis por ahí. Sobre todo a través de la web y del Instagram es donde somos más activos y donde iremos compartiendo más cositas y os iremos avisando. ¿En qué puerto va a terminar todo esto? Bien, pues nuestro objetivo es dar un paso más allá, porque webinars como el de hoy, algún artículo interesante, pues creo que está bien,
que ayuda, que da ideas, pero queremos darle una forma más consolidada para poder ayudar de verdad al máximo dentro de este ámbito del veganismo. Entonces, próximamente os informaremos a todos aquellos que habéis estado en el primer, segundo webinar o que nos seguís por ahí, de un curso práctico de nutrición y alimentación vegana destinado para todos los públicos, en el que daremos un abordaje muchísimo más detallado, tanto desde el enfoque teórico, salud, nutrientes, como desde el enfoque práctico, dieta, recetas, planes de menús semanales, etcétera, etcétera. Que lo haremos a través de la plataforma de clase online y que será pues 100% online y será un curso autónomo para que cada uno de vosotros lo pudiese hacer al ritmo que quiera, conectarse cuando quiera y demás. Ese curso, aquí os dejo una pequeña introducción de los contenidos que vamos a incluir, pero deciros que va a ser un curso que pretende ser continuado, es decir, que no termina, que es un curso en el que queremos abrir una comunidad en la que iremos colgando pues de manera habitual pues nuevas recetas, nuevos planes y enfoques semanales, nuevos artículos, actualizaciones que haya y que de esa manera podamos ir ayudando día a día y sumando cada vez más, más información, más ideas para que esto se pueda plasmar en la práctica. Entonces, bueno, en ese curso tanto hablaremos, ya digo, de la parte de dieta vegana, salud y nutriente por nutriente, como los suplementos obligatorios, la B12, y los no obligatorios, pero en algunos casos interesantes, también los trabajaremos en este curso, como el veganismo, por supuesto, en todas las etapas de la vida, porque aquí estamos hablando de forma muy genérica. Pero, ¿qué pasa en embarazo y lactancia materna? ¿Qué pasa en personas deportistas o que buscan ganar masa muscular? En la mujer, que tiene unas características especiales que hacen que algunas de las pautas sean algo distintas, en la adolescencia, que se encuentran en pleno crecimiento. Bien, pues todo esto también lo incluiremos en el curso con más detalle. Y así como la parte práctica de cómo planificar menús veganos, ideas que iremos actualizando de menús semanales, como por supuesto recetas para el día a día, muy simples, como recetas más complicadas para días especiales, pues como comentaba ahora Sara. Y si a mí me gusta la sobrasada, el chorizo, el queso, pero quiero algo que se parezca en sabor, porque me puede gustar el sabor, pero no quiero consumir animales, ¿cómo lo hago? Pues dando alternativas para facilitar y hacer que en el proceso del veganismo la persona también disfrute de lo que come, ¿no? Y tenga el placer del comer, que eso nunca tenemos que perderlo, por supuesto. Dicho esto, pues por mi parte podemos abrir ronda de preguntas o de comentarios que yo iré leyendo y pues les voy derivando a mis compañeras, que veo que por aquí ya hay alguna. Pero podéis ir escribiendo todas las que queráis que yo os voy leyendo. Vale, por ejemplo, nos preguntaba por aquí Salomé, que esa si quieres mismamente la contesto yo, porque es más general, es que si la soja tiene alguna contraindicación. Sabía que esa pregunta iba a caer porque siempre se pregunta, yo creo que hay mucho miedo a la soja, se ha hablado muchos mitos de ella y entonces una vez que alguien se plantea ser vegano y dice, es que hay muchos derivados que son de soja. O sea, entre la soja, la bebida de soja, el tofu, el tempe, que estoy todo el día comiendo soja. Bueno, creo que os hemos demostrado que no, que hay muchísimas alternativas para que la soja sea un alimento importante en la dieta vegana, pero no más que un alimento extra. Pero no, la soja no tiene ningún tipo de contraindicación en ninguna etapa de la vida, ni en mujeres, ni en hombres, ni en deportistas, ni en ningún tipo de patología. Entonces, es totalmente seguro un consumo habitual e incluso diario de soja. No hay ninguna evidencia que nos muestre lo contrario. Y la soja, pese a que tenga, que es quizá lo que más da miedo, que se ha oído, es que la soja tiene un carácter hormonal, es que con la soja te hormonas. No, la soja tiene fitoestrógenos, que son unos componentes saludables que no van a modificar las hormonas, ni tampoco en el sexo masculino, como muchas veces he oído. No tiene un efecto tan grande. Se puede consumir soja diario con total seguridad. Soja, sus derivados, en embarazo, en lactancia, en cualquier etapa. Así que estemos tranquilos por la soja, que nutricionalmente es súper interesante. Dentro de los alimentos vegetales, yo diría que es de las proteínas de mejor calidad que existe. Y no la tenemos que perder junto con los garbanzos. A mí me parecen de las mejores proteínas. Veo por aquí que me habéis reemplazado ahora, mientras compartía pantalla, ya estoy volviendo a poner la mía, perdonad, gracias. Bien, no sé si mis compañeras, cualquier cosa que queráis añadir vosotras también, adelante. Adelante. Mirad, tengo aquí una pregunta de Estefanía, que habla, con el tempe y con el eura veo que el precio de producto por kilo está alrededor del doble que el de la carne de vacuno.
y solamente el seitán iguala de precio a la carne roja. ¿Qué podéis decir sobre el gasto en alimentación que tiene un vegano vegetariano? ¿Y qué podemos decir a nuestros pacientes al respecto en estos tiempos de crisis y demás? Bueno, pues no sé si queréis comentar algo vosotras o contesto yo, me es indiferente. Pero yo personalmente creo que una dieta vegana puede ser equiparable totalmente a nivel gasto a una dieta omnívora e incluso puede ser más barata. Hay productos caros. El Eura es una marca registrada que por tanto tiene un precio elevado. Pero hay otros productos como por ejemplo el tofu, que es bastante más barato, los yogures veganos, otras opciones proteicas más baratas. De hecho, la legumbre es la proteína más barata que podemos encontrar, mucho más que carne, que pescado, y es la principal fuente de la dieta, de proteína. Entonces, en conjunto, una dieta saludable, verduras y hortalizas, frutas, legumbres, algunos derivados más económicos como el tofu, por ejemplo, que es más barato que el Eura, harinas de legumbres, opciones como las recetas que hemos dado, en mi opinión, son bastante económicas y se pueden equiparar a una dieta omnívora o incluso ser más baratas aún. Entonces, yo ahí creo que es cuestión de optimizar qué alimentos incluir en el día a día, qué productos más de manera puntual. Por ejemplo, los quesos veganos comprados son carísimos, pero Sara os ha mostrado 3 ideitas de quesos mucho más baratos que se hacen en casa y que, hombre, pues a lo mejor el queso vegano comprado pues para un día especial, como quien come marisco en días especiales, ¿no? Y que se puede llevar bien. Vale, más preguntitas por aquí. Mira, justamente antes hablábamos del tema de la soja y nos preguntan por soja con problema de tiroides. Bien, la soja con la tiroides no contraindica en personas con ningún tipo de patología de tiroides. Lo único que hay que tener cuidado es con la medicación de la tiroides, con la levotiroxina o similares, que en ese caso no contraindica con el consumo de soja, solamente hay que espaciarlo en el tiempo. Dejar unas horas entre consumo de soja y medicación, dejando en torno a 4 o 5 horas y siendo bastante, para dejar bastante tiempo, se puede dejar incluso algo menos, es 100% seguro su consumo. Y no hay por qué reducirlo ni tomar menor cantidad, solo espaciarlo con la medicación. Nos comenta Marina cuándo se puede ver la grabación en el canal de YouTube y la vamos a poner en nuestras redes, la web, para que tengáis acceso a ella, igual que os iremos comentando todo. Muchas gracias, Estefanía, por los comentarios. Más preguntitas. No sé si os animáis con todo esto a probar cada uno, aunque sea un producto nuevo que no hubieras probado. Seguro que el Quark que os ha contado Sara es de los menos conocidos. Alguno ya hemos hecho algo, ¿no? O que por lo menos los conozcáis. Bueno, como no veo muchas más preguntas, Sara, Edna, Lucía, si queréis una línea de conclusión cada una y cerramos y clausuramos ya con esto. ¿Qué idea queremos transmitir o cada una de vosotras con lo que habéis expuesto? Y ya cerramos. Idea no mucho, sino simplemente que se animen a disminuir ese consumo de carne, que cada uno tendrá sus razones y que no se cierren a probar alternativas nuevas, que dentro de lo que viene siendo la alimentación siempre indicamos esos pilares en los que se incluye el placer de comer y de probar cosas nuevas, no simplemente que no asuste el cambio. Estupendo, gracias, Lucía. Perdonad, veo aquí una pregunta que se nos había escapado, que había preguntado Carolina. Me gustaría saber si teniendo enfermedad del lupus, ser vegetariana o vegana me podría traer algún problema. Aquí tenemos a Sara, que podría respondernos, ¿verdad? Sí, bueno, pues teniendo enfermedad de lupus o cualquier enfermedad que sea autoinmune, seguir una dieta vegana o vegetariana no tiene que suponernos ningún problema si está bien planificada y de hecho puede ser beneficiosa porque muchos componentes de las dietas vegetarianas, como son pues las verduras, las frutas, son antiinflamatorios, entonces nos vendría muy bien. Sobre todo en enfermedades autoinmunes como el lupus, lo que hay que tener claro es tener un buen aporte de nutrientes, sobre todo de omega 3, vitamina D, vitamina A también, que eso lo podemos, la vitamina A sobre todo, pues hay muy buen aporte en la dieta vegetariana y vegana y la vitamina D y el omega 3, pues como os explicó ya Andrea en el otro webinar, es muy fácil
llegar a los requerimientos siendo vegetariano si lo tienes bien planificado. Si no, ahora cada vez contamos con más opciones de suplementos o de comidas enriquecidas que también son opciones interesantes. Entonces, en conclusión, si está bien planificada, es perfectamente llevable en una enfermedad de lupus, artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad autoinmune. No hay que preocuparse por eso. Y nada más que decir respecto a esa pregunta. Perfecto, gracias, Sara. Edna quiere cerrar. Pregunta Alexandra, ¿nos podrán ayudar con esta información en físico? Porque está muy interesante. ¿Me podrías decir a qué te refieres en físico, presencialmente, en consulta? Me imagino que te refieres. Nosotros actualmente estamos haciendo consultas de carácter online. Entonces, en la web de la SEDCA, que es la web de nutrición.org, aquí la tienes, tenemos abierto unas consultas online con dietistas nutricionistas en el que todo el tema que además sea vegano, pues personalmente lo atiendo yo y que se puede coger las consultas por ahí. Aparte el curso que ya te digo que generaremos de carácter 100% online para ayudar con todo esto y crear una comunidad en constante actualización. De forma física, ahora actualmente no nos estamos moviendo, pero se puede hacer el mismo abordaje de forma online. Perfecto, pues si quieres cerrar, Edna, y ya con ella terminamos. Sí, bueno, en línea con lo que comentaba mi compañera Sara con respecto al el hecho de reducir el consumo de carne, por ejemplo, no sé, yo veo súper interesante que nos ponemos a reflexionar que el hecho de probar una semana, por ejemplo, vegetariana o vegana, podría ser tremendamente interesante ya también para ver cómo nos sentimos nosotros con esa dieta e investigar un poquito también acerca de la filosofía que hay detrás de esa dieta y que también puede ser algo interesante como para llegar a un punto medio de llegar a consumir en nuestro día a día la mayor parte de nuestras comidas de forma vegetariana o vegana sin llegar a lo mejor al punto de considerarnos vegetarianos o veganos, pero sí pues encontrar ese equilibrio que bueno también va a contribuir a cuidar el medio ambiente y nada, eso, que podría ser bastante interesante. Perfecto, muchísimas gracias, Edna. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y además los que sabéis que hasta el final y por vuestras palabras por el chat y vuestros agradecimientos. Pues nada, dicho esto, terminamos aquí el webinar. Insisto en que, bueno, aquí tenéis todas nuestras redes para seguirnos, donde iremos subiendo todo este material y además donde iremos informando sobre futuros webinars y también sobre el curso de nutrición práctica vegana que vamos a sacar en breves y os lo haremos llegar tanto por redes como por vía mail para todos aquellos interesados en apuntarse o preguntar más información, pues yo estaré encantada de ponerme en contacto con vosotros por correo, teléfono, como sea, para explicaros un poquito más. Y pues espero veros pronto por ahí para seguir sumando y aportando a lo que es la dieta vegana desde este enfoque saludable, con placer por la comida, ¿no? Y con tantas alternativas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y esperamos vernos pronto. Y gracias, Edna, Lucía, Sara. Hasta pronto.